yo también, buenos días a todos y a todas. Primero también quiero empezar felicitando a la organización, a Pedro especialmente, a Estíbaliz también por su trabajo de las jornadas que están quedando magníficas. Yo lo que normalmente trabajo es toda la secuencia cronológica, digamos, comercial, económico-comercial del noroeste hasta el siglo VII, ¿no? Desde el cuarto al séptimo. Lo que es que yo para hoy pensé solo en centrarme en el cuarto, también así me voy a limitar al tiempo que tengo, que es un poco más reducido, si no estaría aquí hablando largo y tendido, ¿no? Entonces me voy a limitar a ese periodo, y si después alguno de vosotros pues tenéis alguna duda respecto a otros momentos cronológicos posteriores, pues tampoco habrá ningún problema, ¿no? No sé si voy a pasar esto bien. Sí. Bueno, pues claro, centrándonos cronológicamente, donde vamos a trabajar son a partir de los horizontes creados, no conformados, a partir de las secuencias estratigráficas y los contextos de la ciudad de Vigo y extrapolados como, digamos, método de trabajo a otras partes del Atlántico. Nos centraremos en los contextos llamados los horizontes A1 y A2, ¿no? Que van un poco desde la segunda mitad del cuarto e inicios del siglo V. Realmente es un gran horizonte comercial que se subdivide en dos periodos, ¿no? Pero realmente conforman casi un único, y aquí los vamos a tratar de una única manera, ¿no? El A3 no vamos a entrar en él, es un periodo muy interesante, porque es un periodo de hiato, un poco de bajada, ¿no? Un poco de descenso, pero es a nivel general, ¿no? A nivel global, ¿no? A nivel globalizado. No me voy a meter en él, pero sí que seguramente haremos continuas alusiones a cambios, ¿no? A partir de aquí, pues pasa esto, a partir de aquí pasa lo otro, ¿no? Bueno, los sitios que normalmente estudio son básicamente son las grandes ciudades, ¿no? O centros de portuarios y de redistribución, o centros de consumo. Evidentemente también he visto materiales de otro tipo, pero aquí vamos a centrarnos especialmente en eso, ¿no? Este mapa de geográfico nos sirve un poco para situarnos, a pesar de que Conímbriga en el siglo IV no es Galaequia, es Lusitania. Ya a partir del siglo V, sobre todo segunda mitad del V, digamos que queda dentro de las fronteras de un hipotético reino suevo, ¿no? Y por lo tanto sí que tiene mucho que ver en la relación económica y comercial, y al final hablamos del mundo atlántico, no solo hablamos del noroeste o la provincia Galaequia, ni mucho menos, no estamos hablando de mundo atlántico y de temas más globales, ¿no? De difusión de productos a escala global, ¿no? Os puse también aquí una figura relacionada más en detalle de algunos yacimientos. En este caso son presencia de vajillas africanas que normalmente tienen estas cronologías del siglo IV, segunda mitad del IV e inicios del siglo V, ¿no? Puede haber aquí cosas que sean posteriores, pero la idea un poco que es el momento de máxima difusión de las cerámicas tunecinas o nortetunecinas y ánforas en este territorio. Después hay otro gran periodo de auge, pero quizás no llegue a superar en este momento tan potente de distribución de materiales africanos, ¿no? En concreto, los tres sitios, yo creo que con más potencialidad a la hora de elaborar un discurso sobre el siglo IV económico y comercial son las ciudades, en este caso Conímbriga, Braga y Vigo. Son totalmente diferentes. La Conímbriga es una ciudad, o sea, un centro especialmente de consumo y de redistribución de mercancías a escala regional. Es una ciudad portuaria, aunque a día de hoy está en el interior, pues se llegaría perfectamente en navegación muy cerca de la ciudad, no a la ciudad directamente, pero muy cerca de la ciudad, ¿no? Braga es también una ciudad mucho más importante que Conímbriga, nada que ver, es la capital provincial, por lo tanto, y después será capital del reino, sí, la capital del reino suevo, ¿no? Y también funciona como un centro de consumo, pues, de primer nivel y también de redistribución a un entorno inmediato. En cambio, Vigo, pues, es una ciudad, bueno, será un núcleo, digamos, un aglomerado, voy a llamarle un vicus, eminentemente productivo y comercial, ¿no? De comercio y de producción, en este caso relacionada con la explotación de los recursos marinos y su comercialización de larga distancia. Es un núcleo eminentemente de redistribución, ¿vale? De productos por vía marítima. Bueno, ¿qué significa a nivel global el siglo IV e inicios del siglo V, esos horizontes A1 y A2 a nivel general en el mundo mediterráneo y por lo tanto también en el Atlántico? Bueno, os puse ahí que es el gran momento del dominio africano, ¿vale? Bien, esto viene desde atrás, es un tema casi político. En el siglo III el ascenso, ¿no?, de la dinastía severa al poder conlleva un cambio de tendencia a nivel general.
los grandes posesores de la Bética, digamos, son desterrados de alguna manera de las élites aristocráticas del momento, y Roma se va a empezar a abastecer de granos desde el norte de África, no desde África, de la provincia África, o sea, desde Túnez, la provincia proconsular y la Bizacena, ¿no? Especialmente, que es donde viene el origen de la familia Severa. Por lo tanto, hay un cambio ahí geopolítico, claro. Y esto se acentúa mucho más cuando se funda Constantinopla y se comienza a abastecer de lo que se llama la nona cívica, es decir, se necesita también un abastecimiento de grano directo. Y ese grano va a pasar a ser abastecido desde Alejandría, que también antes abastecía a Roma. Entonces se queda como, digamos, el norte de Túnez como gran abastecedor de granos a Roma, con la nona cívica especialmente, ¿no? ¿Qué conlleva eso? Pues, evidentemente, cuando hay una exportación tan masiva de productos, ¿no? En este caso, además promovidos por el propio Estado, pues esto lo que hace es reactivar de alguna manera todo otro tipo de producciones locales y regionales, entre ellas las alfareras, ¿no? Y también, sobre todo, temas de producción alimenticia. Los grandes latifundios norteafricanos, especialmente relacionados con el aceite, el vino y también la producción de salazones en la costa. Es decir, todo esto, lo que quiero ya es decir, toda la iniciativa pública, en este caso, conlleva también, o arrastra detrás suya, una iniciativa privada y un despegue de otro tipo de producciones, ¿no? Y las cerámicas tunecinas, tanto ánforas, en este caso productos alimenticios envasados en ánforas, vajillas finas, cerámicas comunes y de cocina, y lucernas también van a aparecer prácticamente en todo el mundo conocido, ¿eh? Y ser el producto más global, la Coca-Cola del siglo IV, ¿no? En todos los sitios, con un contexto del siglo IV, vamos a tener cerámicas africanas de este momento. En más o menos cantidades, en diferentes proporciones, lo vamos a ver, dependiendo del contexto regional en que nos movamos, ¿no? ¿Qué pasa en el noroeste en ese momento? Bueno, pues si atendemos a algunos de los contextos publicados, hay muchos más, porque de este momento hay muchísimos más, pero digamos que bien estudiados, con su estratigrafía, etcétera, hay pocos, y que tengan cronologías cerradas y podamos tratarlos como digamos, una ventana en ese momento. Puse dos de Vigo, que son los que conozco mejor. Este es Toralla y esto es la fase de abandono de la factoría de salazón de Marqués de Valladares, ¿no? Se fechan más o menos, uno en el horizonte A1 y otro en el horizonte A2, pero más o menos entre 350 y 425 o 430 después de Cristo. Si vemos las proporciones, lo primero que nos llama la atención es el alto porcentaje de vajilla africana en esos contextos, hasta ser la dominante. Mucho por encima, por ejemplo, de una vajilla de comercialización regional como la hispánica tardía, que le cuesta llegar a los lugares de costa, ¿vale? Es decir, llega, pero ante la competencia tan brutal de los productos por vía marítima, como es en este caso la sigrata africana, pues no llega a competir y se queda a unos porcentajes mucho más bajos que la vajilla africana en este momento, ¿eh? Y después, evidentemente, tenemos lo que se llaman las producciones regionales, ¿vale? Si estábamos cerca de Lugo, habría mucha cerámica lucense, engobada, etcétera. Aquí también hay, en Toralla, hay un buen conjunto de cerámica engobada, también en Marqués de Valladares, bueno, es habitual. En este caso puse solo la vajilla fina, considerando que la bracarense tardía roja la considero una vajilla fina y al mismo nivel que una hispánica tardía, ¿no? En este caso, y aparece con una proporción menor, aunque va subiendo. Esto también lo podemos explicar después, por qué va subiendo la presencia de los productos regionales en un contexto ya del siglo V. Si nos fijamos en este cuadro, tantas veces publicado por mí y por otros colegas, vemos la evolución de las vajillas finas tardías en Braga. Vemos cómo la vajilla africana alcanza su punto álgido, el máximo, y no lo va a recuperar nunca más, en este momento que va prácticamente desde la segunda mitad del cuarto e inicios del quinto, ese horizonte A1 y A2. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos, yo diría que miles y miles de platos, ¿no? De toda la parafernalia de la colección de vajilla africana del momento, tunecina, norte tunecina del momento y centro tunecina, que abastece la ciudad. Estamos hablando de miles y miles de piezas, ¿vale? Por lo tanto, es un momento de álgido del comercio, en este caso interprovincial, entre África y el noroeste. Pero es una cosa global, ¿eh? No hay que pensar que solo el noroeste comercia con este, ¿no? Es general, ¿vale? Si ponemos aquí una gráfica de Beirut del mismo momento,
sería idéntica. Vale, la vajilla africana sería dominante y después tendría sus producciones locales, regionales de la zona del Líbano, ¿no? Es verdad, complementando, digamos, el registro. Una cosa muy interesante es que ese pico va a ir descendiendo y nunca más se va a recuperar. ¿Vale? En Braga. Este es el momento y después se vuelve a recuperar un poquito en el famoso segundo boom comercial, el Horizonte B, que empieza a finales del quinto y dura toda la primera mitad del sexto, que es otro momento álgido, ¿no?, de las importaciones mediterráneas, pero nunca en niveles anteriores. Si pusiéramos una gráfica de Conímbriga sería idéntica, ¿no? Tendríamos ese pico igual, el descenso en los cuartos centrales del siglo V y un repunte, ¿no?, a finales del quinto, inicios del sexto. En cambio, si vemos Vigo, que es netamente diferente, también es un puerto, a diferencia de Conímbriga y Braga, como ciudades de consumo, eminentemente consumo y redistribución. Esto es un ambiente totalmente diferente, es un ambiente portuario. El horizonte A1 y A2, el horizonte cuarto, inicios del quinto, tiene una especial importancia en determinados contextos de la ciudad. También se aprecia el descenso de las formas datadas estrictamente en los cuartos centrales del siglo V, ¿vale? Pues aquí podríamos hablar sobre el problema de los centrales del siglo V. Y después Vigo, a diferencia de Conímbriga y Braga, pues repunta en ese segundo boom comercial, pero el repunte es mucho mayor que el momento álgido de las otras ciudades. Aquí se va a desmadrar, digamos, de alguna manera, y se convierte en un foco, una zona de importaciones de primer orden a nivel no solo regional, galaico, sino a nivel atlántico en general, desde el norte hasta el sur, ¿no? Os puse algunas preguntas, vale, entonces, concluyendo, digamos, esta primera parte, vemos como el siglo IV, el noroeste está, digamos, dentro de las rutas, de las dinámicas comerciales predominantes en todo el mundo mediterráneo. Es decir, le llegan los mismos productos, los productos globales, ¿vale? Digamos, los Levi's, la Coca-Cola, es decir, todo lo que consume en otro sitio, llega aquí, llega a la vajilla africana. ¿Qué pasa entonces con otros de los grandes productos, ¿no?, del paquete del siglo IV y V, que son las ánforas africanas? Pues veremos qué pasa, porque es algo diferente. También, ¿qué pasa con los productos orientales?, ¿no? Porque seguramente estéis hartos de escuchar que aquí aparecen muchas importaciones orientales tardías, ¿no? Y ¿qué pasa también con otros productos regionales, ¿no?, de ese mercado más intraprovincial, es decir, dentro de la provincia o con otras regiones cercanas? ¿O qué sucede en el mundo noratlántico? Es decir, ¿se acaba ese comercio global o esas grandes rutas mediterráneas que continúan en el Atlántico en el noroeste o continúan más allá hacia las rutas cantábricas, Francia Atlántica o Islas Británicas? Por ejemplo, vamos a intentar contestar rápidamente esas preguntas, ¿no? Bueno, esto sería un poco volver al mapa para que veáis un poco cómo penetra muy bien en este momento todo el producto africano, ¿no? Esto, si pusiéramos planos o mapas de distribución de otros momentos, vemos que la penetración hacia el interior de estos productos es mucho más problemática en otros momentos, ¿no? En este momento también entra muy bien, sobre todo por los cursos fluviales, vías terrestres, etc. Bueno, ¿qué pasa con las ánforas? Bueno, recientemente hemos trabajado más en las ánforas, nos hemos olvidado un poco de las vajillas finas, a pesar de que todavía Roberto me sitúa siempre en las vajillas finas, y a mí me gusta hacer un poco de todo ya, no solo vajillas finas, también las comunes y esas cosas, menos las lucernas. Hago de todo, ¿no? Las lucernas no me gustan, pero lo demás hago un poco de todo. Entonces, las ánforas las hemos tratado últimamente un poquito más en detalle, estudiando con contextos de Conímbriga, de Braga y también de Vigo, ¿no? Aparentemente, si hace 5 años leíais algo que escribías, que las ánforas africanas prácticamente eran ausentes en el registro del noroeste en este momento. Ahora podemos puntualizar y decir, están presentes, sí que hay ánforas africanas, pero en unas proporciones mucho más bajas que vajillas. Estamos hablando de si en Braga, por ejemplo, hay miles y miles de platos de vajilla africana datados en este momento, ánforas podemos tener 5 o 6. Es decir, es muy poco. La diferencia es enorme entre uno y otro producto, ¿no? Y si vamos a Conímbriga, la realidad es idéntica. En Vigo puede subir un poco más, pero por ese carácter portuario, pero sigue siendo una relación entre vajilla fina y ánforas terrible. Terrible, pues eso, más o menos un poquito mejor que las ciudades, pero también muy baja, ¿no? Bueno, las causas de esto, aunque yo solo quería dejar para el final, voy a decir un poco.
Nos parecemos mucho en el registro a el Oriente. Es decir, tiene mucha vajilla, si ves Constantinopla, Beirut, algunos puertos egipcios, tienen mucha vajilla africana y muy pocas ánforas africanas. O sea, se parece un poco al noroeste, al mundo atlántico en general, porque esto es un fenómeno casi general en el Atlántico, ¿no? En cambio, en el Mediterráneo central hay mucha vajilla africana y muchísimas ánforas africanas, miles y miles de ánforas africanas. Se ha aludido sistemáticamente a pensar de que los cargamentos que iban al Atlántico y a Oriente, especialmente en Oriente, que es donde se trabajó esto, iban con un cargamento principal, africanos me refiero, de granos, y complementado con otros productos, vajillas finas, y no llevaban cargamentos principales anfóricos, es decir, de excedentes alimentarios envasados en ánforas. ¿Vale? Podría ser una causa, podría ser similar nuestro patrón de consumo, nuestro patrón comercial, y que exportásemos grano norteafricano y por eso venían de complemento de carga. Yo creo que la cosa es más compleja, habrá que seguir avanzando en eso y ver por qué falta. También un factor muy interesante, muchas de las ánforas de este periodo africanos llevan salazones norteafricanas. Claro, es el momento álgido de la producción salazonera en el noroeste. Entonces no tiene mucho sentido importar grandes cantidades de salazones africanas cuando tenemos una importante producción salazonera gallega enfocada a la exportación. Es decir, estamos exportando productos salazoneros. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Otra cosa sería el vino africano. ¿Por qué no llega vino africano, ¿no? Entonces habría que plantearse si tenemos una producción vitivinícola en ese momento, lo suficiente como abastecer nuestros propios mercados y que no sea necesario importar productos más. Digo, productos siempre estamos hablando de masivamente, importaciones masivas de grandes volúmenes, porque siempre se importa cosas puntuales porque hay élites y hay gente que demanda cosas puntuales. Entonces, yo si quiero un vino itálico, vas a conseguir el vino itálico, pero te va a llegar un ánfora, no te va a llegar un cargamento de vino, ¿no? Es decir, siempre hay esa demanda. ¿Qué pasa con los productos orientales? Bueno, pues que en este momento, segunda mitad del cuarto, inicios del quinto, en los contextos que tenemos estudiado, que tenemos mucho, y es un fenómeno atlántico y también mediterráneo, la vajilla fina no está llegando. No llega vajilla fina oriental, que es lo que se llama la late romancy o la late romandy. Chipriotas, focenses, etcétera. Todo este mundo, esta parafernalia, es un fenómeno de la segunda mitad del quinto en adelante. Pero no solo es de aquí, también es si veis los trabajos de la Francia mediterránea, pues los contextos nos dicen lo mismo, ¿no? Empiezan a llegar paulatinamente desde mediados del quinto, primero Baleares, Francia mediterránea, el Levante español y después, paulatinamente, la segunda mitad del quinto sí que ya los tenemos, las vajillas finas, en los contextos atlánticos, incluidos los gallegos, ¿no? Las ánforas no. Las ánforas llegan un poco antes. Hemos comprobado en los contextos de inicios del siglo V cómo ya aparecen alguna ánfora late roman I cilicio chipriota que trae vino y aparecen ya en contextos de inicios del siglo IV. También alguna ánfora gacética, alguna ánfora de Gaza, como la late roman 4A, que, bueno, estos son de Braga y estas son de Conímbriga. Dentro de estas, bueno, está todo mezclado, hay ánforas del sexto, pero bueno, hay algunos elementos propios de esa cronología, especialmente la late roman 3 pequeñita, el bajo módulo, que es muy interesante, que es muy poco habitual, y hay una en Braga y hay una en Conímbriga, ¿no? Es un vino, posiblemente trae un vino muy especial, y bueno, es posiblemente esa cronología, inicios del quinto, ¿no? Bueno, lo que quería llegar es decir que ya tenemos datos para pensar en que las ánforas orientales, sobre todo cilicias y de Gaza, llegan a inicios del siglo V, es decir, mucho antes que las vajillas finas, ¿no? Evidentemente van por otros medios de transporte, por comercio, va parando en diferentes puertos, son llegadas secundarias o después de varias paradas, ¿no? Posiblemente en puertos béticos, en puertos levantinos, etcétera. ¿Vale? Pero claro, tenemos muchos más productos, ¿no? No se limita solo a productos envasados en ánfora o cerámicas comunes. De ese comercio mediterráneo, digamos, de larga distancia, ese comercio interprovincial, llegan muchos más productos. Aquí los mezclé cronológicamente, algunos se van de madre, pero bueno, era para un poco ilustrar todo esto, ¿no? De la zona atlántica, noratlántica, nos llegan posiblemente muchos productos de los cuales no tenemos mucha huella en el registro, sobre todo en este periodo. Para periodos posteriores al siglo V avanzado, VI, tenemos productos atlánticos de la zona de las landas, de las zonas, con seguridad, cerámicas, etcétera. Pero en este momento posiblemente sí que solo tengamos algunos elementos en el registro como ámbar, que deben llegar por esa ruta más norteña. Y tenemos también por la ruta mediterránea mucho vidrio manufacturado y vidrio en bruto, ¿vale? Estos son piezas de Vigo, pero del siglo VI,
Pero bueno, nos está hablando, esto están producidas en Vigo, es decir, manufacturadas en Vigo. El vidrio viene en bruto, ¿no?, en el traslado del comercio mediterráneo, llega en este caso a Vigo y en Vigo se transforma en piezas y son exportadas. Además, se mueven las piezas. Sabemos que estas piezas se mueven, por ejemplo, a toda la zona cantábrica, Francia Atlántica y también a las Islas Británicas. Vale, no sabemos con seguridad si son de Vigo, se van a hacer unos análisis ahora, un proyecto inglés, y posiblemente pues tendremos datos buenos, si realmente se están moviendo estas piezas desde Vigo o son de otra zona productora. Bueno, hablé mucho del mercado interprovincial, pero también tenemos que hablar del mercado regional, ¿no? Y ahí es donde juega un papel muy importante Braga y Lugo, ¿no?, como grandes ciudades. Evidentemente sabemos, o no sabemos, pero intuimos que tienen que existir muchísimos centros productores alfareros en esta época en todo el noroeste, pero a día de hoy sabemos con seguridad que existe Lugo y también Braga, ¿no? Las dos ciudades producen. Posiblemente Braga, yo creo que a una escala menor, no es una ciudad alfarera. Lugo, yo creo que es una ciudad alfarera por excelencia. No mueve tanto los productos como Lugo, o sea, Lugo extiende sus productos hacia zonas muy lejanas. Braga no, tiene un comercio más regional, en el Conventus sobre todo, y no suele pasar el Duero, sobre todo en este momento. Después sobrepasa. Pero en este momento se queda en el Duero, en la frontera conventual, ¿no?, que a veces dicen, ¿pero funcionan las fronteras en aquel momento? Pues si vemos un poco la distribución de las cerámicas, llegan a funcionar en momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, esta producción, que es muy interesante, la bracarense tardía, es una producción de imitación de vajillas finas, africanas, hispánica tardía, que sobre todo aparece en las Rías Baixas, en la zona también de Braga, evidentemente, en su entorno inmediato, y llega hasta el Duero. Pero no pasa al Duero, por ejemplo, no está en Conímbriga. Y la producción de Conímbriga, que hay una producción que se llama la aranzada fina tardía, que es lo mismo que esto, es decir, una imitación de piezas hispánica tardía y africana, llega hasta el Duero, pero no pasa al Duero hacia el norte. Están las dos coinciden en el Duero, pero no traspasan la frontera conventual en este momento. Por el contrario, cuando se producen las grises, tanto de Braga como de Lugo, son capaces de atravesar la frontera, ¿no? Pero hay también momentos puntuales, como alguna en Goberrojo lucense del Cuarto, que llega hasta Braga, lo inunda y pasa incluso a Conímbriga. Eso es un poco la idea de la potencia lucense a la hora de comercializar sus productos, cómo es capaz de atravesar fronteras y introducirse en mercados totalmente copados, como el propio de la capital conventual, que tiene una producción alfarera enorme, ¿no? Bueno, esto es la producción bracarense y la producción lucense, como las dos más importantes del momento, las tardías, con piezas, netamente diferentes, aunque las producciones de imitación de Lugo también buscan lo mismo, imitar un producto exitoso en ese momento, que son las hispánicas tardías y las vajillas africanas. Buscan imitar o se inspiran unas veces en esas formas y en sus decoraciones, ¿no? Yo creo que la producción bracarense es más de imitación, es decir, busca imitar de alguna manera decoraciones y formas. La de Lugo es un poquito más light. Se atreve, pero no llega por ejemplo, a estampillar las piezas, ¿no?, que es una cosa muy importante, ¿no?, si no tienes un punzón, y siguen manteniendo esa decoración bruñida, ¿no?, como decía Roberto, que es de raíz indígena, ¿no?, y que siguen decorando las piezas con ese estilo. En cambio, en Braga pues se crean sus punzones, copian las composiciones decorativas de las africanas idénticas, ¿vale? Parece que a veces hasta sacaron un molde de una pieza africana y la reprodujeron en el coso. Imitaciones también de lucernas, etcétera. Bueno, pues esto se mueve por todo por el noroeste, cada uno con sus zonas de mercados prioritarias, ¿no? De Braga tenemos muchísimos otros productos que sobre todo llegan a las Rías Baixas y el sur del convento, ¿no? O sea, sur de la provincia, el convento austricenses. Las famosas cerámicas pintadas de Braga, tardías, las finas, y sobre todo una cosa que habría que rastrear, porque está en todos los yacimientos del noroeste. Te vas a Astúrica y tienes un buen conjunto de este tipo de productos, en Lugo, por ejemplo, que son los vidrios negros, el vidrio negro, que hace joyería, que hace elementos de joyería de Braga, ¿no? Otro de los elementos de este comercio regional es la hispánica tardía, ¿no?, que en este momento pues abastece bastante bien todo tipo de mercados y llega hasta la costa, cosa que después no va a hacer, ¿vale? Pero siempre llega a la costa de una manera un poco residual, ¿vale? Sobre todo abastece a grandes centros de consumo, como puede ser Braga, Lugo, etcétera, y a la costa pues le cuesta un poco más llegar porque hay competencia de mercados mediterráneos, ¿no?
Aquí, bueno, esto lo publicamos hace años, de las vías de distribución de las dos grandes producciones, de las grandes zonas productoras de Hispánica Tardía, la zona del Ebro y la zona del Duero, ¿vale? Con sus zonas de abastecimiento, etcétera. Y, bueno, puse aquí unas grises, pero esto es un periodo posterior, de Hispánica Tardía gris, que será propia ya del siglo V, ¿no? Ese cambio tecnológico que nos podríamos pasar aquí una hora hablando y que seguramente tiene mucho que ver con el cambio político, el cambio de gustos, el cambio de todo. Es decir, hay un proceso ahí de cambio enorme. Yo siempre digo a los alumnos, hay dos cambios en la cerámica. Uno es el cambio de los barnices negros itálicos, que tiene una tradición griega desde hace siglos, y de repente se empiezan a hacer vajillas finas rojas con la sigilata itálica. Eso es un cambio brutal, ¿no? Y el siguiente cambio brutal es cuando se pasa de las rojas, o sea, de las tardías rojas a las tardías grises, ¿no? Que se producen en el siglo V, mediados del siglo V, depende del sitio, es antes o después, ¿no? Esos son los grandes de gustos tecnológicos, es decir, algo pasa ahí porque de repente cambiamos siglos de producción en casi muchas kilos de ojos. Son 10, 15, 20, 30, 40 años, depende del sitio, pero se produce el cambio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el resto del mundo norte? Voy a pasar rápidamente. Uno de los yacimientos que trabajamos con el equipo de Lugo, de Roberto y de Adrián y Enrique, fue Atalaya, ¿no? Que la verdad es que debemos publicar porque es un yacimiento muy interesante. Y sabíamos que había vajillas africanas en el Cuarta, pues sin ningún problema, Brigantium, Bares, etcétera, ¿no? Pero en el Cantábrico, como veremos ahora, se disipa mucho, eso se difumina y aparecen muy pocas vajillas africanas de este periodo, ¿eh? Después, en el periodo posterior, eso vuelve a crecer y sí que se difunde muy bien por la ruta cántabro-atlántica, ¿no? Pero en este momento no. Entonces, la aparición de los contextos del siglo IV, inicios del V en Atalaya es muy interesante porque dan cierta continuidad a todo el proceso atlántico gallego y, digamos, una prolongación hacia el mundo cantábrico, ¿no? Bueno, tenemos que hay vajilla africana, voy a entrar a hablar de los tipos, es el típico conjunto de segunda mitad del cuarto, inicios del siglo V, ¿vale? Con vajilla africana, con una importante cantidad de vajilla hispánica tardía, digamos que llegaba bien en ese momento, y después con piezas muy interesantes que nos ayudan también a completar el contexto. Por un lado, las cerámicas aquitanas no torneadas, algunas cerámicas comunes muy interesantes del mundo cantábrico que no sabemos definir porque no están estudiadas, pintadas de Braga, pongo entre interrogación porque no estamos muy seguros, pero también los engobes rojos tardíos de Lugo, como dijo Roberto antes, y ánforas de Bueu. Me adelanto aquí porque voy a hablar de las ánforas de Bueu, pero es un producto típico de un contexto de la segunda mitad del cuarto del noroeste. Siempre hay una ánfora de Bueu, una San Martiño de Bueu 2. Siempre tiene que haber. Otra cosa es que esté bien identificado y muchas veces aparece como ánfora lusitana Almagro 50, que no es realidad, ¿no? ¿Qué pasa entonces a partir de San Cibrao, de la Atalaya? Pues la cosa se pone complicada, ¿no? De Gijón solo pude rescatar esto. Hay un contexto fantástico de finales del V, inicios del VI, con DSPs, unas cosas fantásticas, ánforas africanas, vajilla africana, piezas orientales, etcétera. Pero de este periodo es muy complicado. Pero bueno, yo creo que porque Gijón es un vacío en investigación. Aunque después podemos discutir esto, creo que le falta mucho por publicar y aparecer, ¿no? Bueno, pues estas piezas son de un hipotético contexto gijonés de ese periodo. Por lo tanto, debe haber. En Coaña hay algo, lo vimos en el Congreso de Lugo, piezas de este momento. Julio Óbriga, aunque yo no suelo poner cosas que ya penetran en el interior, porque a veces en esta zona cántabra, sobre todo en el País Vasco, el abastecimiento de la zona vitoriana se hace por el Ebro y es otro mundo, no tiene nada que ver con el mundo cantábrico, es una cosa para mí, comercialmente hablando, diferente. En Casturdiales hay piezas, ¿vale? Pocas, muy poquitas, pocas publicadas, también de un hipotético contexto de este momento. La cosa cambia mucho cuando nos metemos ya en territorio francés, sobre todo en zona Landas, Burdeos, y a mí me gusta mucho poner, porque es una novedad de los colegas franceses, es Saint, que está al lado de Burdeos, un poquito más al norte, y es una ciudad alfarera también, y recibe muchos materiales importados. Vale, ya voy a acabar rápido. Bueno, la gran diferencia, y aquí es donde quería llegar después de todo esto, es que a pesar de que hay cierta continuidad, llegamos a Francia y el contexto es diferente, netamente diferente. ¿Y dónde radica la diferencia entre, por ejemplo, Vigo, Conímbriga y Braga y Burdeos y Saint? En la presencia continua de ánforas Key 25 norteafricanas, ánforas de vino africano. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay este contexto? Porque la vajilla más o menos es igual, pero hay muchísimas ánforas africanas, muchísimas ánforas orientales, Leitroman 4, bueno, ahí tendríamos que entrar también. Es más, y por eso se propuso en su día
propuse yo, no sé si es de una manera cierta o errada, de hablar de un comercio silencioso por el Cantábrico, porque no me atrevía a decir si era un vacío en la investigación o realmente es que no había nada, y un abastecimiento de Burdeos por la ruta continental, algo que ya apuntaban todos los ingleses y esas cosas, porque tampoco conocían nada de lo nuestro. Lo que es que decían que por aquí no había nada, iba todo por aquí. La novedad es que por aquí va, lo que es que se pierde un poco la potencia, y Burdeos, la zona esta, se sigue abasteciendo por la famosa ruta continental interna. Y eso lo digo yo porque los contextos son diferentes, no por otra cosa. No tengo ganas de que sea por ahí, pero bueno, me gustaría que fuese por el Cantábrico, pero por ahora es lo que se puede decir. Y voy a pasar rápidamente, porque si no ya me paso. Bueno, en conclusión, el comercio, digamos, la importación de productos es una carga heterogénea, como hemos visto, ¿no? Y no voy a hablar de esos también los productos silenciosos, aquellos que no dejan marca en el registro arqueológico, orgánicos, etcétera, todo eso que falta, ¿no?, en esa bodega del barco que llega del Mediterráneo al noroeste. Y lo que voy a hablar un poco es de los exportados, ¿no? Y aquí yo me atrevo a decir que lo que exportamos, es decir, lo que se llevan esos barcos para el Mediterráneo, o sea, restos o otras partes del Atlántico y para el mundo mediterráneo, evidentemente en este momento y en momentos sucesivos también, son metales, a pesar de esa bajada en el pico de metalurgia, maderas, pieles, cueros, esclavos y sobre todo también yo creo que alimentos. En este momento exportamos sobre todo productos salazoneros, ¿vale? Los estudios que estamos haciendo en la costa no están, bueno, hay muchas factorías de salazón, sobre todo en las Rías Baixas y en la zona norte, hay una zona ahí de vacío, que nos están hablando de una producción salazonera industrial, digamos, enfocada a la exportación, ¿no? Bueu es uno de los ejemplos, además que acumula, aparte de factorías de salazón, el único alfar de ánforas por ahora identificados en el noroeste, aunque tiene que haber muchos más, ¿vale? Tiene que haber más, porque bueno, vemos ánforas diferentes en destino, ¿no? Este Vicus, en este caso, productor de ánforas y salazones y portuarios, ¿no? Con esos hornos ya tenemos localizados 4, identificados 4 hornos, con algunos con fases diferentes, con zonas de envasado de productos piscícolas aquí, ¿vale? En esta zona. Los dos tipos anfóricos que ya conocéis todos, la San Martiño de Bueu 1, la San Martiño de Bueu 2, con su evolución tipológica, que salen de la Lusitana 3, ¿no? ¿Vale? Y en este caso de la Almagro 51, bueno, Almagro 50 no, realmente nace de la K16 bética, la ánfora de San Martiño de Bueu 2, no tanto de la Lusitana, ¿vale? Es una raíz más bética. Podría hablaros aquí de los productos. La K16, o sea, la San Martiño de Bueu 2, creemos con seguridad que llevaba pescado, pescado salsamenta, pescado en salazón. Y más problemas nos plantea el ánfora San Martín Bueu 1 con su base plana, que normalmente está ligada a productos derivados del vino, ¿no? Pero bueno, también podría ser perfectamente una salsa de pescado, ¿no? Eso tendremos que ir avanzando, haciendo análisis de contenidos, etcétera, ¿no? Esta es la distribución actual que tenemos de las ánforas de Bueu, bueno, totalmente desfasada porque cada día aparecen más, le pasa como a Roberto, ¿no? Yo creo que las novedades es la aparición en las Islas Baleares de varias piezas de San Martín Bueu 2, en Faro, en un contexto salazonero, que a mí me extraña muchísimo, es decir, aparecen en factorías de salazón ánforas de San Martiño de Bueu 2 de las Rías Baixas, no sé para qué, si querían comparar sus productos con los productos gallegos con los productos, si querían hacer algo. Y sobre todo en Roma. La aparición en Palatino de ánforas San Martiño de Bueu 2 acaba de destapar un poco, la caja de los truenos, porque tenemos que empezar a repasar todos los pecios de ánforas Almagro 50 del Mediterráneo, porque puede haber pecios cargados de San Martiño de Bueu 2, porque hay pecios que no saben si son lusitanos o béticos, es que a lo mejor son gallegos, ¿vale? Esa es la gran novedad. Y ya para acabar, no solo son en ánforas, yo creo y creemos que una parte muy importante de la producción salazonera gallega se iba en barriles, en pequeños toneles de madera, y esto lo sabemos. Bueno, es una intuición porque en siglo XVIII se exportaban así, en época romana creemos que también, una gran parte de la producción. Y en Bueu se apareció una piedra en un nivel perfecto romano, en la zona además de almacenamiento y de envase de los productos piscícolas, una piedra de un peso para poner sobre los barriles. Este es romano, ¿vale? Y son idénticos a los del siglo XIX, recuperados en la fábrica de Masó de al lado. Tienen las mismas. Bueno, es para las dimensiones, nos apuntan a barriles pequeños de este tipo, ¿vale? Entonces yo siempre pongo esta diapositiva de Vindolanda
que es donde se conservan más toneles de este tipo, bueno, como se conservan los orgánicos, y hay un conjunto de grandes toneles que sí están asociados evidentemente al transporte de vino, posiblemente bordelés, hacia el limes británico en este caso, pero hay un gran conjunto de pequeños toneles que nunca se dijo que eran de vino, pero quizás nos tendremos que pensar si a lo mejor son salazones y salazones posiblemente del noroeste, ¿vale? Que yo siempre hablo de que para el mundo mediterráneo los de Bueu metían en ánforas, porque es lo típico, y están acostumbrados a comprar salazones en ánforas, y para el mundo norteño, Islas Británicas, Unidad Antica, envasaban en madera, ¿vale? Y ya con esto no voy a leerme las conclusiones, porque ya las estuve diciendo continuamente, y nada, para preguntas. Gracias. Muchas gracias.